Bueno chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar a hacer el diagnóstico de la bomba de aceite ya de un motor F300 de un Daihatsu Feroza. Bueno, comentarles que siempre cuando se interviene en la distribución o hay alguna falla por lubricación importante, ¿cierto? Se recomienda realizar el cambio de la bomba, el cambio de la bomba de agua, el kit de distribución, pero eso es netamente porque estamos eh, interviniendo un área específica del motor, ¿ya? Pero no siempre es necesario hacer el reemplazo de todas esas piezas. Para mayor seguridad, ¿cierto? Y de repente relación costo-beneficio, hacer el reemplazo también es conveniente cuando las bombas no son tan caras. En el caso de que haya escasez de repuesto, es necesario, ¿cierto? Hacer una evaluación de la bomba para saber si es que podemos mantener el mismo componente dentro del motor. Aquí voy con esto, que el ideal es que cuando un mecánico, ¿cierto?, le recomiende al cliente reemplazar la bomba de aceite, tenga un argumento consistente. ¿Ya? Y el argumento más consistente que existe en la mecánica, ¿cierto?, vendría siendo la comparación o la medición de la bomba. Si está fuera de los parámetros que nos indica el manual, se recomienda reemplazar. Incluso si es que existe un desgaste que podría estar cercano como el 50% de la bomba, también se recomienda descartar, ¿ya? Y hacer un reemplazo del elemento. Las medidas que vamos a realizar acá básicamente es el análisis del desgaste que tenga la misma bomba. Vamos a hacer una medición de planitud de la superficie de acá. Recordemos de que esto tiene contacto con una carcasa que va a presurizar el sistema, ¿cierto? Por ende, si existe alguna deformación del aluminio, el ideal es que lo podamos detectar con esta medida, ¿ya? La otra medición que se hace es la relación de separación que existe, o la holgura, o el claro, que existe entre el engrane interior y el exterior, uno más conocido como el rotor y el otro como el estator. ¿Ya? En ese punto también tenemos una medición. Y la otra medición que se realiza es la holgura que existe entre el estator, ¿cierto?, y la carcasa. ¿Ya? Ahí pueden haber fugas de presión considerables que nos van a afectar, que nos va a afectar en la lubricación de algunos componentes. Y por último, lo otro que se mide también es el resorte que nos indica el manual. Se preguntarán de qué este resorte corresponde a la válvula de alivio de la bomba. ¿Ya? Cuando existe un alza de presión en la bomba, vamos a tener esta válvula mecánica, ¿cierto?, que va en este punto, y al momento de existir un exceso de presión, comienza a vencer el resorte y permite el paso directo del aceite hacia el depósito, como el aceite sobrante se podría decir. Recordemos de que esta bomba va a estar girando a las mismas revoluciones que gira el cigüeñal. Ya, o sea, si va a 4000 RPM, está girando a 4000 RPM estos dos engranes y es posible que sobre, entre comillas, ¿cierto?, aceite o presión, y eso lo libera con esta válvula. Bueno, para comprender, ¿cierto?, un poquitito el funcionamiento de la bomba, tenemos que saber que este tipo de bombas se llaman de desplazamiento positivo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que utiliza el volumen del aceite, ¿ya?, y las variaciones de volumen para generar una succión en la parte donde va el chupador hacia el depósito, ¿cierto? Genera una succión, que de hecho se puede hasta ver visualmente cómo se van separando los dientes. Es como si estuviéramos estirando una jeringa, lo mismo, ¿ya? Genera una succión al aumentar el volumen y luego llega a su volumen natural en ese punto. Y posterior a eso, luego de la succión, comienza a comprimir nuevamente el volumen. Lo comprime hasta que aparece la primera compuerta de liberación, que vendría siendo hacia el filtro. ¿Ya? Y con eso, luego de pasar el filtro con cualquier impureza, ¿cierto?, llega a los demás componentes, metales, árbol de leva, etc. Y ahí se cerraría el ciclo de la succión, ¿cierto?, que ocurre en este punto, y la liberación del líquido en el punto acá. Y con eso nosotros aumentamos nuestro caudal hacia el sistema. Así que vamos a proceder con la primera medida a ver qué es lo que nos indica el fabricante. La primera medición que vamos a realizar es la holgura, ¿cierto?, que existe entre el engranaje estático, por decirlo de alguna forma, con la carcasa, ¿ya? Según el manual nos indica que esto no tiene que superar las 0.28 milímetros. Así que nosotros, con la ayuda de unas galgas dimensionadas, ¿cierto?, que nos van a indicar los espesores, que se nos alcanza a notar bien ahí, pero este es de 0.20 y le sumo una de 0.8. Así que ahí tenemos los 0.28 milímetros y procedemos a medir esta separación. Si se fijan, al tacto se siente un juego, pero no nos tenemos que alarmar, ¿cierto?, mientras no supere esa medida. Tratamos de meter las dos galgas y al parecer sí tenemos una holgura un tanto deficiente, porque no es que uno haga una gran fuerza para colocarla, pero ya una vez entrando podemos considerar que está bastante al límite. Ese es de 0.28. Vamos a utilizar una de 0.30, ya, a saber si es que sobrepasa esa medida.
0.30 no entra. Y vamos a acercarnos también un poquitito a 0.29, ¿ya? Porque en teoría lo que nos indica el manual es 0.28 como límite. Entonces, en estricto rigor, el 0.09, perdón, el 0.29, no sé si ingresa también, ¿ya? Ideal es que lo podamos hacer en varios puntos de la bomba. Claro, tenemos un desgaste que supera lo que nos indica el fabricante, ¿ya? Podríamos decir de que por lo menos la relación que existe entre este engranaje y la carcasa tiene una holgura muy al límite, incluso una centésima de milímetro superior, ¿ya? Por lo mismo también sentimos ese juego. Posterior a eso, entonces tenemos la otra medida, que es la de los engranes entre los dos engranes, ¿ya? Lo conectamos bien y procedemos a ver esa holgura. Según manual nos indica que no tiene que superar los 0.24 milímetros, ¿ya? Así que vamos a poner 0.25, que es una centésima de milímetro más entre estos dos puntos, ¿ya? Aquí claramente no, el filler no logra entrar. Aquí sí tenemos una holgura superior. No, creo que no. Ya tenemos que mantener los dientes bien alineados. Aquí tenemos una que sí supera los 0.25. Ya, aquí también tenemos un exceso de holgura entre los dos engranes. Ahora vamos a ver el tema de la planitud, que nos indica que no debería pasar los 0,085 milímetros. ¿Ya? Entonces tomamos nuestras galgas de 0,08 y la de 0,05. ¿Ya? Eso nos daría el 0,085 milímetros que nos da como tolerancia el manual. Y en distintos puntos, ¿cierto? Donde podemos ver la holgura, notamos que no pasa. Así que en planitud estaría bien. Y luego tenemos la medición del resorte, que lo que nos pide el fabricante es que sea de 57 milímetros. Ahora nos ayudamos con un calibre o pie de metro, ¿cierto? Y procedemos a medir el resorte. Ya, aquí nosotros obviamente no tenemos que ejercer presión sobre el resorte para tener una lectura clara. Porque cualquier variación, ahí está en su punto. Y revisamos la medida. Aquí tenemos 55 como base, 55,8. Significa que tenemos un resorte que está más, demasiada liberación de presión a través de este sistema. ¿Ya? O sea, se ha estado comprimiendo muchas veces hasta que comienza a perder esa elasticidad y se va quedando recogido, digamos, ¿cierto? O comprimido, sería un poco más técnico. Bueno, ahí tenemos las medidas de la bomba, ¿cierto? De aceite, y solamente una fue correcta, que es la de la planitud. En las otras tres falló. Así que en diagnóstico final se recomienda el reemplazo de esta pieza. Eso, chicos, que tengan excelente semana. Si les quedaron algunas dudas, si quieren hablar, por ejemplo, del desplazamiento positivo, desplazamiento negativo de las bombas, igual es un tema súper interesante. Y eso, ¿vale? Hoy día es el día del mecánico, así que qué mejor que celebrarlo con un videito.